Feliz cumpleaños, y ahora lárgate. Esas 5 palabras destruyeron 68 años de mi vida, en una sola frase cruel. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir encontrando el valor para decir mi verdad. Me llamo Lorenza. Cumplí 68 años un martes gris por la tarde en la Ciudad de México, en la misma casa donde había celebrado cada cumpleaños durante los últimos 32 años. El empapelado en el pasillo todavía mostraba las marcas de lápiz donde había medido la altura de Daniel mientras crecía. La encimera de la cocina tenía las manchas de anillos de café de décadas de conversaciones matutinas con mi difunto esposo, Francisco. Había pasado la mañana arreglando margaritas frescas en el jarrón de cerámica azul que Francisco me había dado en nuestro primer aniversario. Mis dedos artríticos se movían lenta, deliberadamente, colocando cada tallo a la perfección. El ritual familiar traía consuelo, aunque nadie vendría a verlas. La casa se sentía enorme ese día. Cada habitación resonaba con recuerdos que parecían burlarse de mi soledad. En la sala de estar, el sillón de cuero desgastado donde Francisco solía leer sus periódicos aún conservaba la huella de su cuerpo. Me había negado a que nadie se sentara allí desde su funeral hace 3 años. Llevaba el cardigan azul que Daniel me había regalado por mi cumpleaños número 60, el de suave cachemira que aún conservaba el ligero aroma de su colonia, de cuando me abrazó aquel día, cuando sus abrazos se sentían reales, cuando su sonrisa le llegaba a los ojos, cuando me llamaba mamá, en lugar de dejar que Natalia hablara por él. A las 6 p.m., mi teléfono había recibido exactamente un mensaje. «Feliz cumpleaños, mamá. Hoy todos estamos ocupados. Hablemos el domingo». Enviado por Natalia, mi nuera. Ni siquiera de mi propio hijo. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Ocupados. En mi cumpleaños. Demasiado ocupados para una llamada telefónica. Demasiado ocupados para la mujer que había renunciado a su carrera docente para criar a Daniel. Demasiado ocupados para la abuela que había gastado sus ahorros en la escuela privada de sus nietos. Puse la mesa del comedor para uno, usando la buena vajilla. El juego de bodas con pequeñas rosas que Francisco y yo habíamos ahorrado meses para comprar. El tenedor estaba ligeramente doblado por años de uso, como yo. Hice pastel de pollo casero, el favorito de Daniel desde que tenía 7 años, aunque sabía que no vendría a comerlo. La cocina se llenó del rico aroma a mantequilla y hierbas, y por un momento, casi podía oír la voz de Francisco. «Huele a cielo aquí, Lorenza». Casi podía ver el rostro adolescente de Daniel, con los ojos iluminados mientras robaba trozos de costra antes de la cena. Pero la cocina estaba en silencio, excepto por el zumbido del viejo refrigerador y el tic-tac del reloj de pared que había contado cada hora solitaria desde la muerte de Francisco. A las 9:45 p.m., justo cuando estaba envolviendo el pastel de pollo intacto, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco como el de una colegiala. Tal vez eran ellos. Tal vez Daniel había venido después de todo. Tal vez los niños estaban escondidos detrás de los arbustos con una tarjeta de cumpleaños hecha a mano. Tal vez Natalia había estado planeando una sorpresa todo el tiempo. Corrí hacia la puerta, alisando mi cardigan, revisando mi reflejo en el espejo del pasillo. Mi cabello plateado aún estaba recogido en su habitual bob. Mi lápiz labial, el tono coral que Francisco había amado, aún estaba fresco. Abrí la puerta con una sonrisa que se sintió genuina por primera vez en meses. Era Natalia. Estaba parada en mi porche con los brazos cruzados, su chaqueta de diseñador abrochada contra el frío de octubre. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable incluso a esas horas de la noche. No entró, no me devolvió la sonrisa, ni siquiera me miró a los ojos. «Feliz cumpleaños», dijo, con la voz plana como una carretera. «Pero de verdad necesitas dejar esto». «¿Dejar qué?», pregunté, mi sonrisa vacilando. El aire frío se filtraba a través de mi fino camisón, pero apenas lo noté. «Esto... aferrarte. Las cenas que sigues preparando para nosotros. El aparecer en los eventos escolares de Emilia. Las llamadas para ver cómo están los niños. Nos estás asfixiando, Lorenza.
Lo siento, pero esto tiene que parar. Cada palabra me golpeó como un golpe físico. No había estado apareciendo sin avisar. No había estado llamando a diario. Había llamado una vez la semana pasada, una vez, para preguntar si a Emilia le gustaba el suéter que le había tejido durante las largas y tranquilas tardes. Necesitamos espacio, continuó Natalia, su aliento formando pequeñas nubes en el aire gélido. Tú ya tuviste tu vida, tu tiempo. Ahora déjanos tener el nuestro. Concéntrate en ti misma de una vez por todas, en lugar de intentar meterte en cada momento de nuestras vidas. Hizo una pausa, inclinando la cabeza con la mirada ensayada de quien entrega una amabilidad. Así que por favor, quítate de en medio. Luego sonrió, una expresión fría y satisfecha que me heló la sangre. Feliz cumpleaños, y ahora lárgate. Y con eso, se dio la vuelta. Bajó los escalones de mi porche y desapareció en la oscuridad, dejándome parada allí en mi camisón, con el cumpleaños que había esperado desmoronándose a mis pies como hojas de otoño. Me quedé en esa puerta hasta que mis piernas cedieron. Luego me senté en el frío piso de madera, justo allí en la entrada, y me quedé mirando a la nada durante lo que parecieron horas. No podía llorar, no me quedaba energía para las lágrimas. Solo susurré a la casa vacía. Lo siento, no quería molestarte, solo quería quererte. Las palabras me resonaron, huecas y rotas. Esa noche, el sueño nunca llegó. A la mañana siguiente a la visita de Natalia, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té que se había enfriado hacía horas. Mis manos temblaban mientras abría el viejo álbum de fotos que había estado evitando desde el funeral de Francisco. La cubierta de cuero estaba lisa por años de manipulación, y las páginas crujían como hojas de otoño mientras las hojeaba. Estaba Daniel a los 3 años, con pastel de chocolate untado en sus mejillas regordetas en su fiesta de cumpleaños. Recordé haber ahorrado durante semanas para pagar esa fiesta. El payaso, las decoraciones, la montaña de regalos. Francisco había trabajado turnos dobles en la fábrica, y yo había tomado trabajos de tutoría nocturnos para que fuera especial. Daniel a los 7. Sin sus 2 dientes delanteros, sonriendo en su uniforme de liga pequeña. Lo había llevado a cada práctica, a cada juego, empacado cientos de sándwiches de mantequilla de maní para los bocadillos del equipo, porque otras madres decían que estaban demasiado ocupadas para contribuir. Daniel a los 16, con su gorra de graduación, con el brazo alrededor de mis hombros. Detrás de esa sonrisa, recordé las discusiones sobre la matrícula universitaria. «Es demasiado caro, mamá», había dicho. Tal vez primero la universidad comunitaria, pero no lo escuché. Vendí el collar de perlas de mi madre, el que había usado el día de su boda, para cubrir su primer semestre en la Universidad Northwestern. Daniel a los 25. El día que trajo a Natalia a casa, había caminado por mi casa con ojos calculadores, comentando sobre los muebles pintorescos y la cocina anticuada. Incluso entonces, había reprimido la incómoda sensación en mi estómago. El amor era cuestión de aceptación, me dije a mí misma, de dar la bienvenida a la nueva familia. Pasé la página y encontré las fotos del hospital de cuando nació Emilia. Estuve ahí antes de que Daniel llegara, sosteniendo la mano de Natalia durante el parto mientras le gritaba a las enfermeras. «¿Dónde está mi esposo?», jadeaba entre contracciones. Estaba cerrando un trato, había dicho. Los negocios no podían esperar, pero yo podía esperar. Siempre podía esperar. La página siguiente mostraba la mañana de Navidad hace 3 años, la última que Francisco vivió. Emilia y Caleb estaban rodeados de regalos, con sus rostros radiantes de alegría. Lo que la foto no mostraba era la deuda de la tarjeta de crédito que había ocultado a Francisco. Los regalos habían costado más que nuestro presupuesto mensual para comestibles, pero ver su emoción había valido la pena. «Los consientes mucho», me susurró Francisco esa mañana, pero sus ojos sonreían. «Alguien debe hacerlo», le susurré de vuelta, sin saber cuán proféticas serían esas palabras. Volví a pasar la página y encontré el recibo metido entre las páginas, el de cuando pagué la luna de miel de Daniel y Natalia a Europa. «Solo es un préstamo, mamá», había prometido Daniel,
Te pagaremos una vez que llegue el ascenso. Eso fue hace 8 años. El ascenso llegó y se fue. El dinero nunca. Mis dedos recorrieron una foto mía en el primer recital de baile de Emilia el año pasado. Era la única abuela allí, aferrada a las flores que había comprado con mi dinero para la despensa. Daniel estaba en su teléfono en el vestíbulo, y Natalia se quejaba de los incómodos asientos del auditorio. Pero Emilia corrió hacia mí después, con sus bracitos alrededor de mi cintura. ¿Me viste, abuela? ¿Viste mi pirueta? Fuiste perfecta, mi amor, le dije, y lo sentí de verdad. En ese momento, cada sacrificio se sintió justificado. Recordé las reuniones de padres y maestros a las que asistí sola porque Daniel y Natalia estaban ocupados en el trabajo. Las obras de teatro escolares donde yo era la única miembro de la audiencia para mis nietos. Los partidos de fútbol donde animaba desde la banda mientras ellos asistían a cenas de negocios. Mi mente divagó hacia la llamada telefónica del mes pasado. Caleb se había enfermado en la escuela, y la enfermera no pudo contactar a Daniel ni a Natalia. Así que me llamaron. Conduje 40 minutos en el tráfico de la hora pico. Lo recogí y pasé la tarde dándole sopa y leyéndole cuentos hasta que le bajó la fiebre. Cuando Natalia finalmente llegó esa noche, apenas me dio las gracias. En cambio, criticó la medicina que le había dado. La próxima vez, llévalo a urgencias y llámanos después, dijo, como si mi cuidado amoroso fuera un inconveniente. Cerré el álbum y caminé a mi habitación, donde guardaba la caja de registros financieros. La carpeta manila se sintió pesada en mis manos artríticas mientras extendía los papeles sobre mi cama. Recibo tras recibo, contaba la historia de la devoción de una abuela. $15,000 para la colegiatura de la escuela privada de Emilia, cuando Daniel afirmó que estaban temporalmente cortos. $8,000 para las sesiones de terapia de Caleb, después de su diagnóstico de discapacidad de aprendizaje. $12,000 para el enganche de su SUV porque los niños necesitaban algo más seguro. $6,000 para las vacaciones familiares a Disney World, a las que no fui invitada porque realmente es más un asunto de familia nuclear, ya sabes. Luego estaban los gastos más pequeños que se sumaban como gotas que llenan un balde. Fiestas de cumpleaños que financié, ropa que compré, comestibles que entregué durante los embarazos difíciles de Natalia. El cuidado de niños, cientos de horas de cuidado infantil gratuito mientras ellos iban a cenas, cines, escapadas de fin de semana. Llevé registros meticulosos, no porque esperara que me pagaran, sino porque Francisco me había enseñado a rastrear nuestras finanzas. Cada centavo importa cuando no tienes muchos, solía decir. Mirando esos números ahora, me sentí enferma, no por el dinero que había gastado, sino por la poca apreciación que me había ganado. Recordé la conversación que escuché en la fiesta de cumpleaños de Emilia hace 6 meses. Había ido a la cocina a rellenar el ponche y escuché a Natalia hablando con su hermana. Cada año se vuelve más apegada, había dicho Natalia, siempre queriendo participar, siempre ofreciendo ayuda que no necesitamos. Es como si no tuviera su propia vida. Tal vez se siente sola. Había sugerido su hermana. Ese no es nuestro problema, respondió Natalia. Daniel es demasiado blando para establecer límites, pero alguien tiene que hacerlo. No podemos permitir que piense que es parte de cada decisión que tomamos. Me quedé congelada junto al tazón de ponche. El cucharón de plástico temblaba en mi mano. ¿Parte de cada decisión? Yo no era parte de ninguna decisión. Solo era la cuenta bancaria de la que retiraban cuando la conveniencia lo requería. Esa noche, fui a casa y me miré en el espejo del baño. ¿Cuándo me volví invisible? ¿Cuándo mi amor se convirtió en una carga en lugar de un regalo? Pensé en las horas que había pasado escuchando a Daniel quejarse del trabajo, del dinero, de los estados de ánimo de Natalia. Cómo ofrecí consejos que fueron desestimados, consuelo que apenas fue reconocido. Cómo había reorganizado mi propia vida en torno a sus necesidades mientras mis propios sueños acumulaban polvo. Quería viajar con Francisco antes de que se enfermara. Habíamos planeado un viaje a Irlanda, donde nacieron sus abuelos, pero luego Daniel necesitaba ayuda con el enganche de la casa, y Emilia necesitaba terapia del habla,
Y Caleb necesitaba... Siempre había algo que Caleb necesitaba. Francisco nunca se había quejado, pero había visto los folletos de viajes que guardaba en el cajón de su escritorio, con los bordes desgastados por el manejo. Después de que murió, los encontré con una nota escrita a mano. Algún día, cuando los niños estén asentados. Algún día nunca llegó para Francisco. Ahora, sentada en nuestro dormitorio vacío, rodeada de evidencia de mi devoción financiera e invisibilidad emocional, susurré la pregunta que había estado creciendo en mi corazón durante meses. ¿Me utilizaron? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación que no podía retractar. Pero una vez dichas, se sintieron verdaderas de una manera que me hizo doler el pecho. No era su madre. No era su abuela. Era su cajero automático con un latido. Y lo peor, los había entrenado para verme de esa manera. Había entregado mi dinero tan fácilmente, mi tiempo tan libremente, mi amor tan completamente, que habían aprendido a esperarlo sin cuestionar. Me había hecho indispensable para su comodidad, mientras me volvía completamente prescindible para sus corazones. La comprensión me golpeó como un golpe físico, y por primera vez desde la visita de Natalia, comencé a llorar. No las suaves lágrimas de tristeza, sino los sollozos duros, y que sacudían el cuerpo de una mujer que finalmente se había visto a sí misma con claridad. Lloré por la maestra que había sido antes de convertirme en madre, por los sueños que había aplazado y aplazado, hasta que murieron de negligencia, por el matrimonio que había sido hermoso pero ensombrecido por los hijos que lo tomaron todo, y no dieron nada a cambio. Sobre todo, lloré por la mujer que había sido antes de aprender a medir mi valor, por cuánto me necesitaban los demás. Fuera de mi ventana, la Ciudad de México zumbaba con el tráfico vespertino, gente que iba a casa con familias que los veían, los valoraban, los amaban por lo que eran en lugar de lo que podían proporcionar. Tenía 68 años y era invisible, pero no por mucho tiempo. Los días posteriores a la revelación de mi cumpleaños se arrastraron como animales heridos. Me encontré prestando atención a cosas a las que había sido ciega durante años. Las crueldades sutiles que se habían vuelto tan normales que había dejado de notarlas. El miércoles por la mañana, Emilia llamó. Mi corazón se alegró al escuchar su dulce voz de 8 años hasta que me di cuenta de por qué llamaba. Abuela, mami dice que tienes dinero para mi campamento de gimnasia. Dice que te diga que es muy importante para mi desarrollo. Se me cerró la garganta. ¿Te dijo mami que me llamaras, mi amor? Escribió lo que debía decir en un pedazo de papel. Dijo que tú entenderías lo de las inversiones en mi futuro. 8 años. Y ya le estaban enseñando a verme como un recurso a explotar. Cerré los ojos, imaginando a Natalia entrenando a mi nieta sobre qué palabras tocarían mi corazón con más eficacia. ¿Cuánto cuesta el campamento, Emilia? Mami dice que 3,000 pesos. Dice que siempre ayudas con cosas importantes. 3,000 pesos por un campamento de una semana. Más de lo que gastaba en comestibles en 4 meses. Pero era Emilia quien preguntaba. Y su voz era tan esperanzadora, tan confiada. Lo pensaré, mi amor. Mami dice que pensar significa no. Dice que si de verdad me quisieras, solo dirías que sí. La manipulación era tan descarada que me dejó sin aliento, usando a mi nieta como arma contra mi propio corazón. Esa tarde, fui sola a mi cita con el médico. Los resultados de la mamografía por la que había estado ansiosa durante semanas estaban listos. La doctora Pérez, que había sido mi médico durante 15 años, dio la noticia con suave alivio. Todo se ve perfectamente normal, Lorenza. Nos vemos el año que viene. Debería haber sentido alivio. En cambio, sentí una extraña decepción. Si hubiera habido algo malo, ¿alguien habría venido? ¿Alguien me habría tomado de la mano? ¿Me habría llevado a los tratamientos? ¿Se habría sentado conmigo durante los momentos de miedo? Recordé cuando Natalia tuvo su apendicectomía hace 2 años. Había tomado días de vacaciones de mi trabajo a medio tiempo en la biblioteca para ayudar con los niños. Cociné comidas durante 2 semanas. Limpié su casa mientras se recuperaba. Cuando le dieron el alta, se quejó de que las flores que había traído no eran del color adecuado para la decoración de su dormitorio. Ahora, sentada en mi coche fuera del edificio médico,
Me di cuenta de que había estado enfrentando mis propios problemas de salud sola durante 3 años. Desde que Francisco murió, nadie había preguntado nunca por mis citas, por los resultados de mis análisis, por mis miedos a envejecer en este cuerpo que me estaba traicionando lentamente. El jueves trajo otra pequeña crueldad. Había hecho las galletas favoritas de Caleb, las que tenían chispas de chocolate y nueces que me tomaban 3 horas en hornear desde cero. Mis manos artríticas dolían de mezclar, pero su alegría siempre valía la pena. Cuando llegué a su casa, Natalia abrió la puerta pero no me invitó a entrar. «Oh, Lorenza, Caleb está en un día de juego. No volverá hasta tarde. Podría esperar», ofrecí, sosteniendo el recipiente de galletas calientes. «En realidad, estamos tratando de reducir el azúcar. Órdenes del médico. Quizás la próxima vez llames antes». Se llevó las galletas de todos modos. Noté. Probablemente desaparecerían mañana. Comidas por adultos a los que no les importaba dejarme ver la cara de mi nieto iluminarse cuando las probara. El viernes llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba clasificando el correo cuando sonó mi teléfono. La identificación de llamadas mostraba el número de mi banco. «Señora Morrison, le habla Jennifer de First National. Le llamo por alguna actividad inusual en su cuenta. Ha habido un retiro grande de su cuenta de ahorros que no fue iniciado por usted». Mi sangre se convirtió en agua helada. «¿Qué tipo de retiro?» $50,000 transferidos a una cuenta perteneciente a Daniel Morrison. La autorización parece legítima, pero dada la cantidad, queríamos verificarlo directamente con usted. La habitación comenzó a dar vueltas. Yo no autoricé ninguna transferencia. Veo aquí que Daniel Morrison fue agregado como titular de cuenta conjunta hace 3 años. ¿Recuerda haber firmado esos documentos? Sí que lo recordaba. Francisco acababa de morir, y Daniel había insistido en que necesitaba ayuda para administrar mis finanzas en mi estado emocional. Me estaba ahogando en el dolor, abrumada por el papeleo del seguro y los arreglos funerarios. Lo había hecho sonar como protección, como cariño. «Señora, ¿Morrison? ¿Todavía está ahí?» «Sí», susurré. «¿Puede decirme cuándo ocurrió esta transferencia?» «Ayer por la tarde. ¿Le gustaría que congelemos la cuenta hasta que pueda venir a hablar de esto?» Después de colgar, me senté en la silla de mi cocina y miré a la pared durante 1 hora. $50,000. Mi fondo de emergencia. El dinero que había ahorrado en caso de que necesitara cuidados a largo plazo, en caso de que mi salud fallara, en caso de que me convirtiera en una carga para cualquiera. Pero ya era una carga, ¿no? Una carga inconveniente que aún podía emitir cheques. Esa noche, fui a casa de Daniel sin llamar primero. Por una vez, iba a ser yo quien apareciera sin avisar. Natalia abrió la puerta con un vestido nuevo que no reconocí, algo caro con una etiqueta de diseñador visible en el escote. «¡Lorenza! ¡Qué sorpresa! No te esperábamos». «Lo sé», dije, empujándola y entrando en el vestíbulo. «Daniel, necesito hablar contigo». Daniel salió de la sala de estar, con el rostro enrojecido. Detrás de él, pude ver cajas, aparatos electrónicos, lo que parecía un nuevo sistema de sonido, bolsas de compras de tiendas de alta gama. «Mamá, ¿qué pasa? Pareces molesta». «Los $50,000, Daniel, de mi cuenta de ahorros. El dinero que te llevaste sin preguntarme». Su rostro se puso pálido, luego rojo. «Yo te iba a decir, es una oportunidad de inversión, algo seguro. Te pagaré con intereses». «¿Una inversión en qué?» Hice un gesto hacia las cajas. «¿Juguetes nuevos? ¿Ropa nueva? ¿Una orgía de compras?» «No es así», intervino Natalia. «Daniel está comenzando un negocio de consultoría. Son gastos comerciales, deducciones de impuestos». «Gastos comerciales», repetí lentamente. «¿Como el vestido que llevas puesto? ¿Como los nuevos aparatos electrónicos?» Los hombros de Daniel se desplomaron. «Mamá, te explicaré todo. Es complicado, pero...» «No», dije en voz baja. «No es nada complicado. Me robaste». «No es robar», espetó Natalia. «Es tu hijo. La familia ayuda a la familia. Y de todos modos, no es que estuvieras haciendo nada importante con ese dinero. Simplemente lo dejaste ahí. Simplemente lo dejaste ahí. Mi seguridad.
mi tranquilidad, mi protección contra un futuro incierto, no era nada para ellos. Solo dinero allí, esperando financiar sus últimos deseos. ¿Dónde están Emilia y Caleb?, pregunté. Arriba, dijo Daniel. Mamá, sentémonos y... Bájalos. Quiero verlos. Están haciendo la tarea. Quizás en otro momento sería... Bájalos, Daniel. Algo en mi voz debió haber atravesado sus excusas porque llamó a las escaleras. 2 pares de pies resonaron abajo, y de repente mis nietos estaban allí. Y mi corazón se rompió de nuevo. Emilia me abrazó las piernas. Abuela, ¿trajiste galletas? No esta noche, mi amor. Caleb, ahora con 10 años y tratando de ser mayor, me hizo un saludo tímido. Hola, abuela. Mami dijo que... Lista de adaptações feitas. Nesta parte, nome original, Lorenza, consistente. Local original, no se modificó. Nombre original, Emilia, consistente. Nombre original, Caleb, consistente. Referencia cultural, $3,000, 3,000 pesos. Referencia cultural, Disney World, no se modificó. Referencia cultural, First National, Banco Genérico. Texto adaptado. Ya no vienen mucho por aquí. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Qué dijo? Que estás envejeciendo y tal vez quieras descansar más. Que no deberíamos molestarte con cosas de niños pequeños. Miré a Natalia, que tuvo la decencia de parecer incómoda. Ya estaban preparando a los niños para mi ausencia. Ya estaban hilando la narrativa para hacer que mi eventual desaparición pareciera mi elección, mi fracaso, mi incapacidad. Amo las cosas de niños pequeños, le dije a Caleb, con la voz ahogada por lágrimas no derramadas. Los amo a los dos. ¿Entonces por qué ya no vienes a mis partidos de fútbol?, preguntó. El entrenador siempre pregunta por ti. No me habían dicho nada sobre ningún partido de fútbol. ¿Cuándo son tus partidos, cariño? Los sábados a las 10. Hemos tenido 4 partidos. La semana pasada marqué 2 goles. Miré a Daniel, que estaba estudiando sus zapatos. 4 partidos que me había perdido porque nadie me había dicho que existían. No sabía. Dije simplemente. Papá dijo que estabas muy ocupada, añadió Emilia. Dijo que tenías cosas importantes de adultos que hacer. Las mentiras, la manipulación, el borrado sistemático de mi lugar en sus vidas, mientras mi dinero seguía siendo bienvenido. Me arrodillé y abracé a ambos niños, memorizando la sensación de sus pequeños cuerpos contra el mío, el olor del champú de fresa de Emilia, la forma en que la mano de Caleb se sentía en la mía. Los quiero mucho a los dos, susurré, más de lo que jamás sabrán. Cuando me levanté, miré directamente a Daniel. Quiero cada centavo de vuelta en mi cuenta para mañana, y quiero que me quiten como titular de cuenta conjunta. Mamá, estás reaccionando exageradamente. Podemos arreglar esto. Mañana, Daniel. O llamo a la policía y lo denuncio como robo. A Natalia se le cayó la boca. No lo harías. Pruébame. Caminé hacia la puerta, y luego me volví por última vez. Y quiero saber de cada partido de fútbol, de cada evento escolar, de cada momento de sus vidas al que creas que soy demasiado mayor o demasiado inconveniente para asistir. Son mis nietos, no tus posesiones. Los dejé de pie allí en su recibidor, rodeados de sus compras mal habidas, con sus rostros conmocionados de que el cajero automático familiar finalmente hubiera desarrollado espina dorsal. Esa noche, me senté en mi casa vacía y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de ser invisible, había terminado de ser utilizada, y había terminado de medir mi valía por lo que otros podían tomar de mí. La mujer que había criado a Daniel, que había sacrificado todo por su felicidad, que se había doblado en formas imposibles para ganarse un amor que nunca llegaría. Esa mujer estaba desapareciendo. En su lugar, estaba naciendo alguien nuevo, alguien que recordaba lo que se sentía al importar, alguien que estaba listo para reclamar su vida. El teléfono comenzó a sonar a las 6:47 a.m. a la mañana siguiente. Dejé que sonara. A las 7:15 había habido 12 llamadas perdidas, todas de Daniel. Preparé mi café lenta, deliberadamente, saboreando el tranquilo ritual matutino que me había sostenido durante tantos días difíciles. Fuera de la ventana de mi cocina, la Ciudad de México se despertaba.
camiones de reparto retumbando por la calle, vecinos paseando a sus perros, niños esperando los autobuses escolares. La vida normal continuaba mientras mi mundo cambiaba sobre su eje. Los mensajes de voz comenzaron después de la 15ª llamada sin respuesta. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Todo es un malentendido. Puedo explicarlo todo. Por favor, no hagas nada precipitado. Precipitada. Después de 35 años de paciente maternidad, una noche de defensa propia era precipitado. A las 10 a.m., Natalia estaba en mi puerta. Se veía diferente a como lo había hecho la noche anterior. Su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido en una cola de caballo desordenada. Su maquillaje aplicado apresuradamente. Llevaba jeans y una sudadera de la universidad, que reconocí como una que le había comprado a Daniel en la universidad. Lorenza, tenemos que hablar, dijo, sin esperar una invitación antes de empujarme y entrar en mi sala de estar. Buenos días a ti también, Natalia. Se giró para mirarme, y me sorprendió ver algo que parecía casi pánico en sus ojos. Mira, creo que empezamos mal ayer. Daniel ha estado despierto toda la noche. Está muy molesto. Te ama, ya lo sabes. Todos lo hacemos. Me senté en la vieja silla de Francisco, la primera vez que reclamaba ese espacio desde su muerte. Se sentía extraño, pero bien, como ponerme un abrigo que por fin era lo suficientemente cálido. Muéstrame, dije simplemente. ¿Qué? Muéstrame que me quieres. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes hizo algo por mí sin esperar nada a cambio? La boca de Natalia se abrió y cerró como un pez que jadea en busca de aire. Nosotros te invitamos a la cena de Navidad del año pasado, donde cociné toda la comida, traje todos los comestibles y limpié después mientras te quejabas de que el pavo estaba demasiado seco. Eso no es, te ofreciste a cocinar, insististe, porque dijiste que estabas demasiado estresada para encargarte tú misma. Y cuando me ofrecía solo traer el postre en su lugar, dijiste que eso no sería suficiente ayuda. El color se estaba desvaneciendo del rostro de Natalia. Lorenza, estás distorsionando las cosas, haciéndolas sonar peor de lo que eran. ¿Lo estoy? Alcancé la carpeta manila que había dejado en la mesa de centro. Hablemos del dinero, Natalia. Los 50,000 pesos que Daniel sacó de mi cuenta. Te lo iba a decir. ¿Cuándo? ¿Después de que lo gastara todo? ¿Después de que me enterara por el banco? Abrí la carpeta y saqué el extracto bancario. Este es mi fondo de emergencia. El dinero que ahorré en caso de que me enfermara, en caso de que necesitara cuidados a largo plazo, en caso de que me convirtiera en la carga que parece que ya soy. Los ojos de Natalia recorrieron la habitación como un animal atrapado que busca escapar. No se ha ido para siempre. El negocio de Daniel lo pagará con intereses. En realidad, ganarás dinero. ¿Qué negocio, Natalia? ¿La consultoría que solo existe en su imaginación? ¿La que ha estado iniciando durante 3 años mientras trabaja en su trabajo habitual? Se sentó pesadamente en mi sofá, su fachada comenzando a agrietarse. Las cosas han estado difíciles para nosotros. Muy difíciles. El jefe de Daniel ha estado haciendo ruido sobre despidos y con los gastos de los niños y la hipoteca. Y así que decidiste que mi seguridad financiera era menos importante que tu comodidad. No es así como lo vimos, dijo, pero su voz se estaba volviendo más pequeña. No tienes dependientes. No tienes las mismas presiones que nosotros. El desprecio casual de mis necesidades, mis miedos, mi derecho a la seguridad financiera en mi vejez, me dejó sin aliento. Ya veo, dije en voz baja. Porque estoy sola, porque Francisco está muerto, porque ya no tengo hijos en casa. ¿Mi dinero está simplemente disponible para que lo tomen? No lo estábamos tomando, lo estábamos pidiendo prestado. Hay una diferencia. Sin preguntar, sin mi conocimiento, sin ningún papeleo ni plan de pago. Eso no es pedir prestado, Natalia. Eso es robar. Empezó a llorar entonces, sollozos grandes y dramáticos que podrían haberme conmovido hace un mes. Pero ahora podía verlos por lo que eran, otra manipulación, otra herramienta en un arsenal que finalmente estaba aprendiendo a reconocer. Por favor, no llames a la policía, susurró. Destruiría la carrera de Daniel. Los niños sufrirían. Emilia está empezando a hacer amigos en la escuela, y si esto se sabe,
siempre por ellos, siempre por su comodidad, su reputación, sus necesidades. ¿Dónde están los niños ahora?, pregunté. Con mi madre. Daniel pensó que sería mejor si hablábamos primero a solas. Claro que sí. Mantener a los niños alejados mientras los adultos decidían cómo manejar a la abuela inconveniente que de repente había desarrollado límites. Al mediodía, llegó Daniel. Parecía que no había dormido. Su cabello, normalmente peinado, estaba desordenado, su camisa arrugada. Se sentó junto a Natalia en el sofá y de repente pude verlos con claridad. Dos personas que habían construido su cómoda vida sobre la base de otra persona y que ahora estaban en pánico porque la base había comenzado a moverse. «Mamá», dijo, con la voz ronca. «Lo siento. Debería haber preguntado primero. Debería haber explicado mejor la situación». «¿Qué situación, Daniel?». Se pasó las manos por el pelo, haciendo que se erizara en ángulos extraños. «Hice algunas malas inversiones el año pasado. Perdí mucho dinero. Y luego el coche de Natalia se descompuso, y necesitábamos un techo nuevo. Y las facturas de terapia de Emilia». «¿Emilia está en terapia?». «Solo algunos problemas de ansiedad, cosas normales de niños. Pero el seguro no cubre mucho, y...». «¿Qué tipo de ansiedad? ¿Cuándo empezó esto? ¿Por qué no me lo dijeron?». Daniel y Natalia intercambiaron una mirada que se sintió como un cuchillo entre mis costillas. «No queríamos preocuparte», dijo Natalia. «Realmente es más un asunto familiar. Es mi nieta». «Pero es nuestra hija», dijo Daniel en voz baja. «Nosotros decidimos quién participa en sus decisiones médicas». La exclusión era tan completa, tan deliberada, que me dejó sin habla. Mi nieta estaba sufriendo, y habían decidido que yo no tenía derecho a saberlo, a ayudarla, a estar presente en su dolor. «¿Cuánto tiempo lleva en terapia?». 6 meses, admitió Daniel. 6 meses. Medio año de sufrimiento de mi nieta, y me habían mantenido en la oscuridad, mientras se servían de mi dinero para pagar un tratamiento del que no se me permitía saber. «Quiero ver a los niños», dije. «Quizás esa no sea la mejor idea ahora mismo», dijo Natalia rápidamente. «Están confundidos por toda esta tensión. No queremos alterarlos más». «No están alterados por la tensión», dije, levantándome de la silla de Francisco. «Están alterados porque la han estado quitando sistemáticamente de sus vidas mientras les dicen que es mi elección. Eso no es. Caleb me preguntó por qué ya no voy a sus partidos de fútbol. A Emilia le indicaron que me llamara pidiendo dinero para el campamento de gimnasia. Los has estado utilizando como armas contra mí mientras los envenenas en mi contra». El rostro de Daniel se arrugó. «Mamá, no es así. Nosotros solo... necesitábamos algo de espacio para resolver las cosas como familia». «Soy familia, Daniel. Te di a luz, te crié. Sacrifiqué mi carrera, mis sueños, mi seguridad financiera por tu felicidad. No soy una pariente lejana a la que puedes gestionar y manipular cuando te conviene». «Tienes razón», dijo de repente. «Tienes toda la razón. Hemos estado... Dios, mamá, ¿qué hemos hecho?». Por un momento, pensé que vi un atisbo del niño pequeño que solía subirse a mi regazo cuando tenía miedo, que solía decirme que era la mejor mamá del mundo, que solía dibujarme dibujos y firmarlos, «Con amor, tu hijo Daniel». Pero luego Natalia le lanzó una mirada aguda, y su rostro se endureció de nuevo. «Pero también tienes que entender nuestra posición», dijo. «Estamos tratando de construir una vida, y a veces necesitamos ayuda. Eso es lo que hace la familia. Se ayudan mutuamente». «¿Cuándo me has ayudado tú, Daniel?». La pregunta quedó en el aire como humo. Abrió la boca varias veces, pero no salieron palabras. «¿Cuándo se estaba muriendo Francisco? ¿Quién se sentó con él durante los tratamientos de quimioterapia?». «Tú lo hiciste, pero...». «Cuando tuve mi operación de rodilla hace 2 años, ¿quién me llevó a fisioterapia 3 veces a la semana durante 6 meses? Yo estaba viajando por trabajo y... Cuando me caí el invierno pasado y no pude subir los escalones delanteros con los comestibles, ¿quién me ayudó a averiguar cómo manejarlos?». «No sabíamos que te caíste», dijo Natalia débilmente, «porque aprendí a no molestarlos con mis problemas. Aprendí que mis necesidades eran inconvenientes, mis luchas eran cargas, mi dolor era algo que había que gestionar en lugar de compartir.
Caminé hacia la ventana y miré mi vecindario, las casas donde vivían otras familias, otros abuelos que podrían ser recibidos en lugar de tolerados. Esto es lo que va a pasar, dije sin darme la vuelta. El dinero será devuelto a mi cuenta antes de las 5 en punto de hoy. Cada centavo. Mamá, eso es imposible. ¿Ya? Entonces lo resolverás. Vende lo que compraste con mi dinero. Pide un préstamo. Pide ayuda a los padres de Natalia. No me importa cómo lo hagas. Pero se hará. ¿Y si no podemos? La voz de Natalia era apenas un susurro. Me volví para enfrentarlos a ambos. Entonces llamo a la policía a las 5:01. La cara de Daniel se puso blanca. No destruirías la vida de tu propio hijo por dinero. Tú destruiste mi vida por dinero, dije en voz baja. Justicia es justicia. Se fueron 20 minutos después, los sollozos de Natalia resonando en mi casa vacía, mucho después de que su coche se hubiera ido. Esa tarde, sucedió algo inesperado. Emilia llamó. ¿Abuela? Su voz era pequeña, asustada. Papá está llorando. Y mami está gritando a alguien por teléfono por dinero. ¿Estás enfadada con nosotros? Mi corazón se rompió de nuevo. Oh, mi amor. No estoy enfadada contigo. Nunca podría estar enfadada contigo. Pero mami dice que ya no quieres vernos. Dice que te cansamos. Cerré los ojos, sintiendo todo el peso de su manipulación. Incluso ahora, incluso en crisis, estaban usando las emociones de mis nietos como armas. Emilia, escúchame con mucha atención. Siempre querré verte. Tú y Caleb son las personas más importantes de mi mundo. Si alguien te dice lo contrario, no está diciendo la verdad. Pero entonces, ¿por qué no puedes venir? ¿Por qué mami dice que estás muy ocupada para nosotros? Porque a veces los adultos cometen errores, mi amor. Grandes errores. Y a veces esos errores lastiman a personas que no merecen ser lastimadas. ¿Como tú? Sí, cariño. Como yo. Te echo de menos, abuela. Te hice un dibujo, pero mami dijo que probablemente no lo querrías. Lo quiero más que nada en el mundo. A las 4:47 p.m., mi banco llamó para confirmar que $50,000 habían sido depositados de nuevo en mi cuenta de ahorros. Pero algo había cambiado permanentemente. El dinero estaba de vuelta, pero mi inocencia se había ido para siempre. Finalmente entendí lo que realmente era para ellos. Y estaba lista para convertirme en algo completamente diferente. A la mañana siguiente, después de recuperar mi dinero, me desperté por primera vez en 3 años, sin revisar mi teléfono inmediatamente. No había mensajes de voz a los que responder, no había crisis que manejar, no había ninguna emergencia familiar que requiriera mi respuesta financiera o emocional instantánea. Me quedé en la cama y escuché el silencio. Era aterrador y hermoso. Durante tanto tiempo, mi valía se había medido por la rapidez con la que podía resolver los problemas de los demás, por la facilidad con la que podía abrir mi cartera, por lo completamente que podía borrar mis propias necesidades para acomodar las suyas. Ahora, con mi teléfono en silencio y mi calendario vacío, tenía que enfrentarme a una pregunta que había estado evitando durante décadas. ¿Quién era yo cuando nadie necesitaba nada de mí? Preparé café en mi taza favorita, la que tenía la pequeña astilla por la que Francisco solía burlarse de mí. «Tírala, Lorenza», decía. «Podemos comprar una nueva», pero me encantaba su imperfección, la forma en que encajaba perfectamente en mis manos a pesar de sus defectos. Quizás por ellos. Me senté en la mesa de mi cocina e hice algo que no había hecho en años. Hice una lista de cosas que quería hacer, no cosas que otros necesitaban que hiciera. No obligaciones, ni responsabilidades, ni emergencias familiares. Simplemente deseos. La lista fue vergonzosamente corta. Visitar el Museo Nacional de Antropología sola. Tomar una clase de pintura. Leer novelas de misterio sin interrupción. Ver una película a mitad de semana. Comprarme flores a mí misma. Dormir hasta las 9 a.m. sin sentirme culpable. 68 años. Y apenas podía llenar media página con mis propios deseos. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? Esa tarde, hice algo que me pareció revolucionario. Apagué mi teléfono. No en silencio. Apagado. La ansiedad fue inmediata y física. ¿Y si Daniel llamaba? ¿Y si había una emergencia con los niños?
¿Y si alguien me necesitaba y yo no estaba disponible para ser necesitada? Pero me obligué a respirar a través del pánico. Me obligué a recordar que durante 6 meses habían manejado la terapia de Emilia sin involucrarme. Durante semanas, habían manejado los partidos de fútbol de Caleb sin mi presencia. Habían demostrado que podían vivir sin mí bastante bien cuando les convenía. Quizás era hora de que aprendiera a vivir sin ellos. Caminé al Museo Nacional, tomando la ruta más larga por el Parque México. El aire de octubre estaba fresco, y los árboles estaban mostrando su último estallido de color antes de que el invierno los despojara. No podía recordar la última vez que había caminado a algún lugar sin un propósito, sin un destino que sirviera a las necesidades de otra persona. En el museo, me paré frente a pinturas que había amado en la universidad, pero que no había visto en décadas. Estaban Nighthawks, de Edward Hopper, esa solitaria escena del restaurante que una vez me había hecho sentir melancólica, pero que ahora parecía una meditación sobre la belleza de la soledad. Estudié los rostros de las personas en la pintura, cada uno perdido en sus propios pensamientos, juntos pero separados, y me di cuenta de algo profundo. Estar sola no tenía que significar estar sola. Pasé 3 horas deambulando por las galerías, leyendo cada letrero, sentada en bancos para mirar realmente las pinturas en lugar de apresurarme a pasarlas. Nadie miraba su reloj, preguntándose cuándo terminaría. Nadie se quejaba de los pies cansados, del hambre o del aburrimiento. Podía moverme a mi propio ritmo, demorarme donde la belleza me llamaba, saltarme lo que no le hablaba a mi alma. Fue la tarde más pacífica que había tenido en años. Esa noche, llamé a la señora García, mi vecina que había sido compañera de ajedrez de Francisco. Tenía 73 años, viuda desde hacía 5 años, y había estado tratando amablemente de hacerse amiga mía desde el funeral de Francisco. Lorenza, su voz era cálida de sorpresa. Qué gusto saber de ti. ¿Cómo estás, querida? Estoy teniendo una semana extraña, Margarita. ¿Podría ir a tomar el té? ¿Podría usar algo de compañía? Por supuesto, ven ahora mismo. Acabo de hacer escones. La casa de Margarita era la imagen espejo de la mía, pero se sentía completamente diferente. Donde mi espacio se había convertido en un museo de recuerdos, el suyo estaba vivo con color y actividad. Las plantas prosperaban en cada alféizar. Los libros estaban apilados sobre las mesas, los marcadores sobresaliendo como pequeñas banderas que marcaban su progreso a través de múltiples historias. La música clásica sonaba suavemente desde una radio en la cocina. «Te ves diferente», dijo, estudiando mi rostro mientras vertía té de una tetera cubierta con un cobertor que su abuela había tejido. «¿Sí?» Acepté la delicada taza de porcelana, notando cómo Margarita usaba sus mejores platos para el té diario, sin guardarlos para ocasiones especiales que quizás nunca llegaran. «¿Qué ha pasado? Pareces tan agobiada últimamente, como si estuvieras cargando un peso que no era del todo tuyo». La amabilidad en su voz, la suave observación de alguien que había estado observando desde la distancia con preocupación, abrió algo en mí que había estado cerrado herméticamente durante meses. Le conté todo: la humillación del cumpleaños, el dinero robado, la exclusión sistemática de la vida de mis nietos, los años de explotación financiera y emocional disfrazados de amor familiar. Margarita escuchó sin interrupción. Su rostro se volvía más preocupado con cada revelación. «Ay, mi querida», dijo cuando terminé, «has estado viviendo en una relación abusiva». «No es abuso», protesté automáticamente. «Son mi familia. Me quieren. Solo que...» «Lorenza». La voz de Margarita era suave pero firme. «Cuando alguien te quita tu dinero sin permiso, eso es abuso financiero. Cuando te aíslan de las relaciones, incluidas tus relaciones con tus propios nietos, eso es abuso emocional. Cuando te manipulan para que creas que sus necesidades son más importantes que tu dignidad básica, eso es abuso psicológico». Las palabras me golpearon como agua fría. Abuso. Nunca lo había pensado de esa manera. El abuso le sucedía a otras personas, en otras familias. El abuso era dramático y violento, no sutil y gradual como la erosión de mis límites a lo largo de años de pequeños compromisos. Pero no son extraños.
dije débilmente. Son mi hijo y mi nuera. Algunos de los peores abusos ocurren dentro de las familias, dijo Margarita con tristeza, porque estamos condicionados a perdonar cualquier cosa a la familia, porque nos decimos a nosotros mismos que las relaciones de sangre automáticamente significan amor, incluso cuando el comportamiento demuestra lo contrario. Rellenó mi taza, sus movimientos tranquilos y deliberados. Dime, ¿cuándo fue la última vez que alguno de ellos hizo algo amable por ti sin esperar nada a cambio? Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no podía. Cada interacción en los últimos años había sido transaccional. Mi tiempo, mi dinero o mi apoyo emocional a cambio de un breve acceso a las personas que amaba. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron por tu salud, tus sueños, tus miedos, tu felicidad? De nuevo, silencio. ¿Cuándo fue la última vez que te trataron como a una persona con tus propias necesidades, en lugar de como un recurso a gestionar? Las lágrimas llegaron entonces, no los fuertes sollozos de la noche anterior, sino lágrimas silenciosas de reconocimiento. Margarita me entregó pañuelos sin comentar y me dejó llorar. ¿Qué hago?, susurré. Son todo lo que tengo. ¿Lo son? ¿De verdad? ¿O simplemente has creído eso durante tanto tiempo que has dejado de mirar a tu alrededor para ver qué más es posible? Esa noche, hice algo que no había hecho desde que Francisco murió. Me di un baño y me quedé en él hasta que el agua se enfrió. Encendí velas. Usé las sales de baño caras que había estado guardando para una ocasión especial. Me permití sumergirme en agua caliente y silencio hasta que mis músculos se relajaron y mi mente se calmó. Cuando salí, me miré en el espejo del baño. Realmente me miré. No solo los rápidos vistazos mientras me cepillaba los dientes o me arreglaba el cabello. Vi a una mujer que estaba cansada pero no rota. Mayor pero no acabada. Herida pero no desesperanzada. Vi a una mujer que había pasado tantos años enfocada en las necesidades de los demás, que había olvidado que tenía una cara, un cuerpo, una vida propia. «Hola, Lorenza», le dije a mi reflejo. «Mucho gusto». A la mañana siguiente, me desperté a las 9:15 a.m. No porque hubiera puesto una alarma, no porque alguien necesitara algo, sino porque mi cuerpo había decidido que estaba listo para afrontar el día. Hice panqueques, de verdad, desde cero, con arándanos del mercado de agricultores. Los comí lentamente, saboreando cada bocado, leyendo una novela de misterio entre cada bocado. La protagonista era una mujer mayor y dura que resolvía crímenes prestando atención a los detalles que todos los demás ignoraban. Me cayó bien de inmediato. A las 10:30 sonó mi teléfono. Daniel. Miré el identificador de llamadas durante un largo rato. Luego hice algo que me pareció revolucionario. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego puse el teléfono boca abajo y volví a mi libro. La protagonista acababa de descubrir que el mayordomo no era el asesino después de todo. Por primera vez en 35 años de maternidad, la crisis de otra persona iba a tener que esperar hasta que terminara mi capítulo. ¿Y sabes qué? El mundo no se acabó. La casa no se derrumbó. El cielo no se cayó. Terminé mis panqueques. Resolví el misterio. Era el vecino aparentemente inocente. Y solo entonces revisé el buzón de voz. «Mamá, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Quizás podríamos sentarnos todos juntos este fin de semana. ¿Organizar algo mejor? Los niños te extrañan. Llámame. Los niños te extrañan. No, te extraño, ni nos equivocamos, ni lamento haberte robado y haberte excluido de la vida de tus nietos. Solo el despliegue táctico de las emociones de mis nietos para asegurar mi cumplimiento. Borré el mensaje. Luego hice algo que hace 6 meses habría sido impensable. Llamé al banco y les pedí que eliminaran a Daniel como titular de cuenta conjunta en todas mis cuentas. ¿Está segura, señora Morrison?, preguntó el banquero. Esto significará que ya no tendrá acceso a sus fondos. Estoy absolutamente segura, dije, y lo sentí. Esa tarde, me inscribí en una clase de pintura de acuarela en el centro comunitario. Acuarelas para principiantes para personas mayores. La ironía no se me escapaba. A los 68 años, finalmente me estaba permitiendo ser una principiante en algo, ser mala en algo, aprender algo
solo por el placer de aprender. La instructora era una mujer de mi edad llamada Susana, con los dedos manchados de pintura y ojos que brillaban cuando hablaba de color y luz. «El arte no se trata de la perfección», le dijo a nuestra pequeña clase de principiantes nerviosos. «Se trata de prestar atención. Se trata de ver el mundo de una nueva manera. Se trata de darse permiso para jugar. Permiso para jugar». ¿Cuándo fue la última vez que jugué? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque me traía alegría? Pinté una acuarela terrible de una flor ese día. Los pétalos eran desiguales. El tallo era demasiado grueso y las hojas parecían más manchas que cualquier cosa botánica. Fue lo más hermoso que había creado en años. Esa noche, mientras estaba sentada en mi cocina mirando mi horrible, maravillosa pintura apoyada contra el salero, me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Por primera vez en décadas, había pasado un día entero enfocada en mi propia experiencia, mi propio placer, mi propio crecimiento. Había pasado un día viviendo mi propia vida en lugar de simplemente apoyar la de los demás. Y quería más días como este. Muchos más. Tenía 68 años y apenas estaba empezando a florecer. 3 semanas después de que empecé a pintar, Daniel apareció en mi puerta sin avisar. Era un domingo por la mañana, y yo estaba en mi jardín, plantando bulbos para las flores de primavera que tal vez realmente pudiera disfrutar. Lo vi a través de la ventana de la cocina mientras caminaba por mi camino delantero, con los hombros encogidos por el frío de noviembre. Por un momento, sentí que el viejo instinto maternal se manifestaba. Parecía cansado, estresado, más joven que sus 35 años. Pero luego recordé el dinero perdido, los partidos de fútbol excluidos, las llamadas telefónicas guiadas de Emilia. No me apresuré a abrir la puerta. Cuando sonó el timbre, terminé de plantar el último bulbo de tulipán. Me quité la tierra de las manos y caminé lentamente a responder. No había urgencia en mis movimientos. No había una interrupción automática de mis propias actividades para dar cabida a su llegada. «Mamá», parecía sorprendido de verme con ropa de jardinería, tierra debajo de las uñas, mi cabello cubierto por un viejo pañuelo. «Te ves diferente. He estado jardineando. ¿Qué necesitas, Daniel?» La franqueza de mi pregunta pareció tomarlo por sorpresa. La vieja Lorenza lo habría invitado a entrar de inmediato. Le habría ofrecido café, le habría preguntado por su día, por los niños, por el trabajo, cualquier cosa para llenar el espacio de calidez y evitar la incómoda realidad de por qué realmente estaba allí. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Lo consideré por un momento. Luego me hice a un lado. Pero no ofrecí café. No le quité el abrigo. No me moví automáticamente para que se sintiera cómodo. «La sala de estar está bien», dije, señalando la silla de Francisco donde había estado sentada todas las mañanas para leer. Daniel se sentó en el sofá, y noté que estaba asimilando los cambios que había hecho. Las fotos familiares que habían dominado cada superficie habían desaparecido, reemplazadas por libros, mis materiales de acuarela, una pequeña planta que Margarita me había dado. La mesa de centro que solía estar cubierta de dibujos de los nietos y calendarios familiares, ahora sostenía mi novela de misterio actual y una taza de té que se había enfriado mientras yo estaba afuera. «Has redecorado», dijo, y había algo casi acusatorio en su tono. «He hecho el espacio mío», corregí. Se quedó callado por un momento, jugando con su anillo de bodas. «Mamá, he estado pensando mucho en nuestra última conversación, en todo lo que ha pasado, y creo que tal vez todos hemos estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez dijimos cosas que no queríamos decir. Tal vez podamos encontrar una manera de avanzar que funcione para todos. El lenguaje cuidadoso, la redacción diplomática». Me recordó su voz de trabajo, el tono que usaba al negociar tratos que favorecían sus intereses mientras hacía que la otra parte se sintiera escuchada. «¿Qué estás proponiendo exactamente, Daniel?» «Bueno, tal vez podríamos establecer algún tipo de horario. Visitas regulares donde puedas ver a los niños, pero con límites que funcionen para nuestra estructura familiar. Y tal vez podríamos discutir un acuerdo más formal para cuando necesitemos ayuda financiera. Algo con papeleo, programas de pago, ese tipo de cosas». Lo miré,
a este hombre que había criado, y sentí que algo dentro de mí se cristalizaba con perfecta claridad. Quieres programar mi acceso a mis nietos. No es así. Y quieres formalizar tu capacidad de pedir prestado mi dinero. Mamá, estás haciendo que parezca... Lo estoy haciendo sonar exactamente como lo que es. Me levanté de la silla de Francisco, y Daniel pareció encogerse en los cojines del sofá. Me quieres gestionar como un recurso inconveniente pero necesario. Eso no es justo. ¿Justo? La palabra salió más afilada de lo que pretendía. Hablemos de justicia, Daniel. ¿Es justo que hayas tomado 50,000 pesos de mi cuenta sin preguntar? ¿Es justo que hayas ocultado la terapia de Emilia durante 6 meses? ¿Es justo que les hayas estado diciendo a mis nietos que estoy demasiado ocupada para asistir a sus vidas? Su rostro se sonrojó. ¿Los hemos estado protegiendo de... ¿De qué? ¿De una abuela que los ama? ¿De la única persona en sus vidas que nunca les ha pedido nada? ¿De los chantajes emocionales? ¿De la manipulación emocional? ¿De hacerlos sentir responsables de tu soledad? La acusación me golpeó como un golpe físico. ¿Manipulación emocional? Sí. Las llamadas constantes, el aparecer con regalos que no necesitan, el hacerles sentir mal si no quieren pasar tiempo contigo. No es saludable, mamá. Sentí que la habitación giraba a mi alrededor. ¿Así era como veían mi amor? ¿Como manipulación? ¿Como algo tóxico e indeseable? ¿Cuándo he hecho alguna vez que esos niños se sientan culpables por nada? No tienes que decirlo directamente. Se te nota en la cara cuando no reaccionan como quieres. Se te nota en la voz cuando hablas de lo sola que estás. Se nota en la forma en que les compras cosas constantemente, como si estuvieras intentando comprar su afecto. Cada palabra era como un cuchillo, precisa y devastadora, pero debajo del dolor, algo más se estaba levantando. Una ira fría y clara que se sentía más limpia que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Ya veo, dije en voz baja. Así que cuando doy regalos es manipulación. Cuando expreso soledad es chantaje emocional. Cuando quiero ser parte de sus vidas es hacerlos sentir culpables. Estás tergiversando mis palabras. No, Daniel. Por fin las estoy escuchando con claridad. Caminé hacia la repisa de la chimenea donde había guardado una foto enmarcada de Emilia y Caleb de la Navidad pasada. La recogí, estudiando sus rostros. La brillante sonrisa de mi nieta, la sonrisa con huecos de mi nieto. Dime algo, dije sin darme la vuelta. En este nuevo arreglo que propones, ¿habría espacio para que yo opinara sobre las vidas de los niños? ¿Se me permitiría saber sobre la terapia de Emilia, los partidos de fútbol de Caleb, los eventos escolares? Bueno, eso dependería de la situación. ¿Se me consultaría sobre las decisiones que los afectan? ¿O simplemente se me notificarían los resultados cuando se necesitara mi apoyo financiero? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Eso pensé, dije colocando la foto boca abajo en la repisa. Mamá, estás siendo irrazonable. Estamos tratando de encontrar un compromiso aquí. Me volví para enfrentarlo, y algo en mi expresión debió ser diferente porque en realidad se echó hacia atrás. Un compromiso, repetí. Me robas, me excluyes, usas a mis nietos como armas contra mí. Y ahora quieres que esté agradecida por un compromiso que me da acceso programado a mi propia familia. Nunca usamos a los niños como armas. Emilia me llamó pidiendo dinero para el campamento de gimnasia con las palabras que le indicaste que dijera. Le dijiste a Caleb que estaba demasiado ocupada para asistir a sus partidos de fútbol. Los has estado preparando para mi ausencia mientras te aseguras de que mi dinero siga disponible. Si eso no es usarlos como armas, ¿cómo lo llamarías? La compostura de Daniel finalmente se agrietó. Lo llamamos proteger a nuestros hijos de una abuela que no entiende los límites. ¿Límites? Me reí, pero no había humor en ello. Te mostraré límites, Daniel. Caminé hacia mi escritorio y saqué un sobre Manila que había preparado esa mañana, sabiendo de alguna manera que esta conversación se avecinaba. Estos son los documentos que te eliminan de todas mis cuentas financieras. Ya no tienes acceso a mi dinero de ninguna forma. Su rostro se puso blanco. Mamá, no puedes. Esta es una carta a mi abogado, en la que le doy instrucciones de que te elimine a ti y a Natalia de mi testamento. Estás siendo vengativa. ¿Y esto?
dije, sacando el documento final. Es una solicitud de orden de restricción. Una instancia más de que tomes algo de mí sin permiso, una manipulación más usando a mis nietos, una visita sorpresa más a mi casa, y la presentaré. Daniel se puso de pie tan rápido que volcó mi taza de té, enviando líquido frío por la mesa de centro. Observé cómo se extendía hacia mi libro, y con calma, aparté la novela. No puedes hablar en serio. ¿Cortarías a tu propio hijo por dinero? Cortaste a tu propia madre por dinero, respondí. La única diferencia es que estoy siendo honesta al respecto. Los niños te necesitan. No, no lo hacen. Lo has dejado muy claro. Necesitan mi dinero. Necesitan mi cuidado de niños gratuito. Necesitan mi apoyo financiero de emergencia. Pero no me necesitan. Eso no es verdad. Pruébalo. Me quedé de pie frente a él a través del creciente charco de té derramado. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba mi salud? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mis sueños, mis miedos, mi felicidad? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me trató como a una persona en lugar de como un proveedor de servicios? Abrió la boca, luego la cerró. La respuesta estaba escrita en todo su rostro. Te crié mejor que esto, dije en voz baja. Te enseñé sobre la bondad, el respeto, el amor que no tiene precio. En algún momento del camino, olvidaste esas lecciones. ¿Podemos arreglar esto? No, dije, y la finalidad en mi voz me sorprendió incluso a mí. No podemos, porque no crees que haya nada que arreglar. Crees que necesito ser gestionada, no respetada. Crees que mi amor es manipulación. Mis necesidades son un inconveniente. Mi dinero es tu fondo de emergencia. Caminé hacia la puerta principal y la abrí, entrando el frío aire de noviembre. Quiero que te vayas ahora. Mamá, por favor, si quieres una relación conmigo, una relación real construida sobre el respeto mutuo y el afecto genuino, sabes dónde encontrarme, pero ya no me comprarán, ya no me gestionarán y ya no me utilizarán. Daniel se quedó en mi puerta durante un largo rato, con la boca abriéndose y cerrándose como si estuviera tratando de encontrar palabras que pudieran deshacer años de daño con una sola frase. Los niños realmente te aman, dijo finalmente. Sé que sí, respondí. Por eso estoy haciendo esto, para que tal vez algún día aprendan cómo es realmente el amor. Después de que se fue, limpié el té derramado, preparé una taza fresca y volví a sentarme en la silla de Francisco con mi novela de misterio. Mis manos temblaban un poco, pero debajo de los temblores había algo que no había sentido en años, el suelo sólido de mi propia valía. Esa noche, Margarita vino con una botella de vino. ¿Cómo te fue?, preguntó, estudiando mi rostro. Terriblemente, dije. Y perfectamente. Nos sentamos en mi cocina y bebimos vino mientras le contaba sobre la confrontación, sobre la cara de sorpresa de Daniel cuando me negué a ser gestionada, sobre el papeleo de la orden de restricción que probablemente no sería necesario, pero que me hacía sentir bien tener. «¿Sabes?», dijo Margarita mientras terminábamos la botella. «Estoy orgullosa de ti». «¿De qué? ¿De probablemente destruir mi relación con mi único hijo? Por negarte a aceptar menos de lo que mereces. Por enseñarle que el amor no se trata de lo que puedes proveer, sino de quién eres». Miré a mi cocina silenciosa, a la pintura de acuarela todavía apoyada contra el salero, a la novela abierta en la página donde había dejado al detective, resolviendo otro enigma. «Creo que voy a estar bien», dije, sorprendida por la verdad de ello. Por primera vez en años, creo que en realidad voy a estar bien. Margarita levantó su copa de vino vacía en un brindis. Por estar bien, por estar más que bien. Afuera, la Ciudad de México zumbaba con la vida del domingo por la noche. Familias cenando, niños terminando la tarea, personas viviendo sus vidas ordinarias y hermosas. Y por primera vez en 3 años, sentí que podía estar lista para unirme a ellos. 6 semanas después de que Daniel se fuera de mi casa en silencio, hice algo que no había hecho en 43 años. Reservé un viaje para mí misma. No unas vacaciones familiares donde cocinaría, limpiaría y arbitraría discusiones mientras todos los demás se relajaban.
No una visita a parientes donde pasaría mi tiempo ayudando con las tareas domésticas y escuchando los problemas de otras personas. Solo yo, yendo a un lugar que siempre había querido ver, sin otra razón que mi propia alegría. La agente de viajes, una mujer alegre llamada Rosa, que no podía tener más de 30 años, me miró con sorpresa apenas disimulada cuando dije que quería visitar San Miguel de Allende, Guanajuato, sola, por 2 semanas. ¿Va a encontrarse con su familia allí?, preguntó, con los dedos en su teclado. No, dije. Y la palabra sonó como una pequeña revolución. Solo yo. ¿Alguna razón en particular para San Miguel? Lo pensé. ¿Por qué San Miguel? Había visto fotos en una revista en el consultorio de mi médico. Calles empedradas, fachadas coloridas, un ambiente que parecía pertenecer a un sueño en lugar de a la tierra. Pero la verdadera razón era más simple y más profunda. Porque nunca he ido a ningún lugar solo porque quería, le dije. Y tengo 78 años. Si no es ahora, ¿cuándo? La expresión de Rosa se suavizó con algo parecido a la admiración. ¿Sabe qué? Qué bueno por usted. Hagamos de este el viaje de su vida. Esa noche, llamé a Margarita para contarle sobre mis planes de viaje. Contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Lorenza, justo a tiempo. Acabo de terminar un crucigrama y me siento muy brillante. ¿Qué hay de nuevo en tu mundo? Voy a Guanajuato, anuncié. ¿Cuándo? El mes que viene. Por 2 semanas. ¿Sola? Completamente sola. Hubo una pausa. Luego el sonido de Margarita dejando lo que probablemente era su taza de té vespertina. Lorenza Morrison, dijo lentamente. Mujer magnífica. Cuéntamelo todo. Me eché a reír. De verdad reí. No las risitas educadas que había perfeccionado para las reuniones familiares donde mis opiniones no eran bienvenidas. No sé qué me pasó. Estaba en la tienda de abarrotes y había esta revista con fotos de San Miguel y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no, en efecto? Oh, esto es maravilloso. Va a pasar un tiempo increíble. ¿Y si me siento sola? ¿Y si no sé qué hacer conmigo misma? Entonces lo descubrirás, dijo Margarita con la confianza de alguien que había aprendido a confiar en su propia resiliencia. Para eso son las aventuras. Para descubrir de qué eres capaz cuando dejas de limitarte. Las semanas previas a mi viaje pasaron como un torbellino de preparativos que no se parecían en nada a la ansiosa planificación que había hecho para las vacaciones familiares. Sin restricciones dietéticas de nadie a considerar, sin horario de nadie que acomodar, sin preferencias de nadie a priorizar sobre las mías. Compré ropa que realmente me gustaba, en lugar de atuendos prácticos que no mostrarían manchas de los dedos pegajosos de los nietos. Investigué rutas de senderismo, galerías de arte, restaurantes que servían comida que nunca había probado. Compré un diario nuevo con una cubierta que me recordaba los colores del atardecer. 3 días antes de que se supusiera que me iba, Emilia llamó. ¿Abuela? Su voz era más pequeña de lo habitual, incierta. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mami dijo que te fuiste. Mi corazón se contrajo. Todavía estoy aquí, cariño. Voy a hacer un viaje pronto, pero todavía estoy aquí. Pero papi dijo que ya no quieres vernos. Dijo que estás enfadada con nosotros. Cerré los ojos, sintiendo el familiar aumento de la ira por cómo seguían usando a mis nietos como armas emocionales, incluso ahora. Emilia, escúchame con mucha atención. No estoy enfadada contigo. Nunca podría estar enfadada contigo ni con Caleb. Ustedes dos son lo más precioso de todo mi mundo. Entonces, ¿por qué no podemos verte? ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que sus padres han hecho que tu amor dependa de tu voluntad de ser explotada financieramente? ¿Cómo le dices a un niño que finalmente has aprendido la diferencia entre el amor y la manipulación? A veces, los adultos tienen desacuerdos, dije con cuidado. A veces, esos desacuerdos significan que necesitamos espacio para resolver las cosas. Pero mi amor por ti nunca cambia, ¿de acuerdo? Nunca. Te hice un dibujo, susurró, para tu cumpleaños. Pero mami dijo que probablemente no lo querrías. Lo quiero más que nada en el mundo, Emilia. Más que nada. ¿Te lo puedo enviar por correo? Sí, mi amor. Siempre puedes enviarme dibujos por correo.
siempre puedes llamarme. Siempre puedes contactarme, sin importar lo que digan los demás. Después de que colgamos, me senté en mi cocina y lloré. No por mí esta vez, sino por dos niños atrapados en medio de los fracasos de los adultos que no podían entender. Pero debajo de la tristeza había algo nuevo: determinación. Iba a construir una vida que valiera la pena vivir, no solo para mí, sino como un ejemplo para Emilia y Caleb de cómo era cuando alguien se valoraba lo suficiente como para exigir respeto. El vuelo a Guadalajara fue mi primera vez en un avión en 20 años. El último viaje había sido el funeral de Francisco. La familia volando desde ciudades dispersas, todos concentrados en el dolor y la logística y la complicada coreografía de la pérdida. Esta vez, tenía un asiento junto a la ventana y ninguna agenda más allá de mi propia curiosidad. Vi a la Ciudad de México encogerse debajo de mí, luego el centro del país extenderse como un edredón de retazos, luego montañas que se elevaban como promesas de aventura. La mujer que estaba a mi lado tenía más o menos mi edad. Viajaba para visitar a su hija. ¿Qué la lleva a Guanajuato?, preguntó. Nada, dije, y luego me reí de su expresión confundida. Quiero decir, nada específico. Solo quería ver algo hermoso. ¡Qué maravilloso!, dijo. Y pude decir que lo decía en serio. No he viajado sola en años. Siempre tengo la intención, pero siempre hay algo, coincidí. El truco es decidir que a veces tú eres ese algo. ¿Qué es lo más importante? Mi habitación de hotel en San Miguel era pequeña pero perfecta, con un balcón que daba a las fachadas coloridas. Esa primera noche, me senté afuera con una copa de vino que había comprado porque me gustaba la etiqueta, y observé cómo la puesta de sol pintaba el paisaje con tonos de naranja, rosa y dorado, que ninguna fotografía podría capturar. Pensé en Francisco, en cómo le habría encantado esta vista, pero en lugar del dolor agudo que generalmente acompañaba los pensamientos sobre él, sentí algo más suave. Gratitud por haber tenido 32 años con un hombre que había alentado mis sueños, incluso cuando las obligaciones familiares los hacían parecer imposibles. Lo logré, Francisco, susurré al viento del desierto. Finalmente llegué a algún lugar solo para mí. A la mañana siguiente, hice algo que habría sido impensable 6 meses antes. Me inscribí en una caminata guiada con un grupo de desconocidos. Nuestra guía era una mujer llamada Sofía, de unos 40 años, con la piel curtida por el sol y los ojos arrugados por años de entrecerrar los ojos a la luz del cañón. Llevó a nuestro pequeño grupo de 8 por senderos que serpenteaban entre imponentes formaciones rojas, con nombres como Peña de Bernal y el Cerro de la Campana. Los apaches creían que estas rocas contenían energía especial, nos dijo Sofía mientras nos deteníamos en un mirador. Pensaban que este era un lugar donde se podía conectar con tu verdadero ser, despojarte de todo lo que no era esencial. Miré a mi alrededor las enormes esculturas de piedra que habían sido talladas por el viento y el agua durante millones de años, con sus superficies pintadas en capas de tiempo geológico. Algo sobre su permanencia, su indiferencia por el drama humano, era profundamente reconfortante. «Puedo ver por qué», dijo el hombre a mi lado, un profesor jubilado de Ciudad de México. «Hace que tus problemas parezcan más pequeños, ¿no? No más pequeños», me encontré diciendo. «Más manejables. Como que tal vez eres más fuerte de lo que pensabas». Esa tarde, visité una galería de arte en el centro. La dueña, una mujer con cabello plateado trenzado con cuentas turquesas, me observó mientras estudiaba una acuarela en particular. Un paisaje de fachadas rojas contra el cielo azul, pintado con el tipo de pinceladas sueltas y seguras que estaba aprendiendo a admirar en mi clase de arte. «Hermosa pieza», dijo, uniéndose a mí frente a la pintura. «Solo estoy aprendiendo a pintar», le dije. «Acuarelas. Todavía no soy muy buena. ¿Lo estás disfrutando?» «Más de lo que esperaba». «Entonces eres mejor de lo que crees. La alegría es la mejor maestra». Pensé en mi terrible pintura de flores, todavía apoyada contra mi salero en casa, y sonreí. «¿Sabes?», continuó la dueña de la galería, «tenemos una artista que viene por aquí cada pocos meses. Dirige talleres de fin de semana para personas que quieren pintar el paisaje.
Estará aquí el mes que viene si te interesa. Vivo en Guadalajara, dije automáticamente. ¿Y qué? La gente viaja por arte todo el tiempo. Algunos de nuestros mejores estudiantes de taller vienen de muy lejos. Dicen que los libera, estar en un lugar donde nadie tiene expectativas sobre quiénes deberían ser. Un lugar donde nadie tiene expectativas sobre quiénes deberían ser. La frase resonó en mi mente mientras caminaba de regreso a mi hotel. Esa noche, llamé a la instructora del taller y me inscribí en su sesión de noviembre. Otro viaje, otra aventura, otro paso lejos de la mujer que había medido su valía por su utilidad para los demás. En mi última noche en San Miguel, caminé sola hasta un lugar que Sofía había mencionado. Un pequeño anfiteatro de rocas rojas donde podías sentarte y ver las estrellas emerger en el cielo del desierto. El silencio era total, excepto por el distante canto de los coyotes y el susurro del viento a través de la piedra. Saqué el diario que había comprado y escribí mi primera entrada. Tengo 68 años y estoy aprendiendo a ser yo misma. No la madre de alguien, no la red de seguridad financiera de alguien, no la cuidadora emocional de alguien. Solo Lorenza, solo yo. Hoy escalé rocas que solo había visto en fotos. Hablé con extraños que se convirtieron en amigos. Comí en un restaurante donde pedí exactamente lo que quería sin consultar las preferencias de nadie. Creo que Francisco estaría orgulloso de mí. Creo que la mujer que era a los 25 años, antes de que aprendiera a encogerme para adaptarme a las necesidades de otras personas, reconocería en quién me estoy convirtiendo. Creo que yo también estoy orgullosa de mí. Cuando regresé a Guadalajara, Margarita estaba esperando en mi puerta con una botella de champán y los ojos brillantes de curiosidad. «Cuéntamelo todo», exigió antes de que siquiera dejara mi maleta. Así que lo hice. Le conté sobre las fachadas rojas y la galería de arte y el grupo de senderismo donde había sido solo Lorenza. No la madre ni la abuela de nadie. Le conté sobre el taller al que me había inscrito y la forma en que el silencio del desierto se había sentido como volver a casa a mí misma. «Te ves diferente», dijo Margarita, estudiando mi rostro. «Más joven de alguna manera, más libre», lo pensé. Siento que he estado conteniendo la respiración durante 40 años y finalmente recordé cómo exhalar. ¿Y ahora qué? Miré a mi alrededor de mi casa, el espacio que había empezado a hacer mío, con mis libros, mis materiales de arte y mis plantas. Parecía el comienzo de algo en lugar del final. «No lo sé», dije, y por primera vez en mi vida adulta, la incertidumbre se sintió como posibilidad en lugar de miedo. Y no puedo esperar a descubrirlo. Esa noche, encontré el dibujo de Emilia en mi buzón, una imagen de una abuela y una nieta tomadas de la mano bajo un arco iris, con «Te amo, abuela», escrito en letras cuidadosas de 8 años en la parte inferior. Lo coloqué junto a mi terrible pintura de flores y sonreí. Algún amor era lo suficientemente puro como para sobrevivir a cualquier manipulación. Algunas conexiones eran lo suficientemente fuertes como para trascender los fracasos de los adultos que intentaban controlarlos. Iba a estar bien, mejor que bien. Iba a ser libre. 8 meses después, en una cálida mañana de junio, estaba en mi jardín cuando sonó el timbre. Estaba trasplantando las rosas que Francisco había plantado para nuestro 20º aniversario, moviéndolas a un lugar donde recibirían mejor luz, donde podrían florecer con más libertad. Mis manos estaban hundidas en tierra fértil, y por un momento consideré no contestar. Este era mi tiempo, mi mañana, mi elección de cómo pasarlo. Pero algo me hizo quitarme la tierra de las manos y caminar lentamente hacia la puerta principal. Emilia estaba en mi porche, sosteniendo la mano de Caleb. Detrás de ellos, Daniel estaba sentado en su coche, con las ventanillas bajadas, mirando nerviosamente. «¿Abuela?» La voz de Emilia era incierta, como si no estuviera segura de que yo quisiera verla. Mi corazón se rompió y se elevó al mismo tiempo. «Hola, mi amor». «Hola, Caleb». Caleb, ahora con 11 años y tratando de parecer mayor, me dedicó una sonrisa tímida. «Hola, abuela. Papá dijo que podíamos visitarte si querías». «Siempre quiero verlos», dije, arrodillándome a su altura. «Siempre. Pasen». Me siguieron a la sala de estar, sus ojos captando los cambios que había hecho.
El espacio era más brillante ahora, lleno de mis pinturas de acuarela del taller de Guanajuato, libros apilados en cada superficie, plantas prosperando en ventanas que ya no estaban cubiertas por cortinas pesadas. «Tu casa se ve diferente», observó Emilia, acomodándose en el sofá donde se había sentado cientos de veces antes. «La he estado haciendo más mía», le dije, las mismas palabras que había usado con Daniel, pero sin el tono defensivo esta vez. «Es bonita», dijo Caleb. «Se ve feliz, feliz», de la boca de los niños. «Gracias, mi amor». Eso es exactamente lo que esperaba. Hablamos durante 1 hora. Me contaron sobre la escuela, sobre la clase de gimnasia de Emilia que ella misma estaba pagando con dinero de su paga, sobre la temporada de fútbol de Caleb que estaba a punto de comenzar. Les mostré mis pinturas, y Emilia estaba particularmente fascinada con los paisajes del desierto. «¿Pintaste esto tú?», preguntó, estudiando una acuarela de la Peña de Bernal, con la atenta atención de alguien que entendía que el arte era una forma de magia. «Sí. Aprendí cómo en Guanajuato. ¿Fuiste a Guanajuato sin nosotros?». Caleb parecía sorprendido. «Sí, fui sola. Solo para ver algo hermoso». «Eso suena solitario», dijo Emilia, pero todavía estaba estudiando mis pinturas con obvia admiración. «Fue lo opuesto a solitario», le dije. Fue la primera vez en años que me sentí completamente como yo misma. Cuando llegó el momento de que se fueran, Emilia me abrazó con fuerza. «Te extrañé, abuela. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé, mi amor. Más de lo que te imaginas». Caleb, todavía a esa edad en la que el afecto físico se sentía complicado, se conformó con un choque de manos. Pero me sostuvo la mano un latido más de lo necesario. «¿Podemos volver?», preguntó. «Siempre pueden volver. Mi puerta siempre está abierta para ustedes dos». Después de que se fueron, me senté en mi jardín y pensé en el perdón. No el tipo que excusa el mal comportamiento o permite el abuso continuo, sino el tipo que reconoce cuando alguien realmente ha cambiado, cuando han aprendido a valorar lo que casi perdieron. Daniel había llamado 3 meses antes, no pidiendo dinero, no proponiendo visitas programadas, simplemente disculpándose. Realmente disculpándose. Dijo que estaba en terapia. Terapia individual para entender cómo había aprendido a ver las relaciones como transacciones. Terapia de pareja con Natalia para reconstruir su matrimonio sobre bases más saludables. «No espero que me perdones», había dicho durante esa llamada telefónica. «Ni siquiera espero que quieras tener una relación conmigo. Pero necesitaba que supieras lo que te hice, lo que hicimos». «¿Y qué fue eso?», le pregunté. «Tomamos tu amor y lo convertimos en una obligación. Te hicimos sentir culpable por tener tus propias necesidades. Te tratamos como un recurso en lugar de una persona, y luego te culpamos cuando finalmente dijiste basta». Era la conversación que había esperado 35 años para tener con mi hijo. «Los niños preguntan por ti todos los días», continuó. «He sido honesto con ellos sobre por qué no estás cerca. Honestamente apropiado para su edad, pero honesto. Entienden que mami y papi cometieron errores que hirieron tus sentimientos». «¿Qué les dijiste?». «Que a veces cuando las personas se aman, aún pueden lastimarse si no tienen cuidado. Que no fuimos cuidadosos con tus sentimientos, y que necesitabas espacio para sanar. Que el amor no significa aceptar ser maltratado, incluso por la familia». Incluso ahora, sentada en mi jardín meses después, estaba orgullosa de él por esa explicación. Era la lección que más quería que Emilia y Caleb aprendieran, que el amor debería elevarte, no disminuirte. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Margarita, preguntando por mí como lo hacía cada pocos días desde que se había convertido no solo en mi vecina, sino en mi amiga más cercana. «¿Cómo fue la visita?», preguntó sin preámbulos. «Hermosa, perfecta. Son unos niños maravillosos, Margarita. A pesar de todo, están creciendo para ser personas reflexivas y cariñosas, como su abuela», dijo calurosamente. «No lo sé, pero estoy tratando de ser el tipo de persona a la que pueden admirar, el tipo de mujer que conoce su propio valor. Hablando de eso, ¿cómo va la pintura?». Miré por la ventana de mi cocina al caballete que había instalado en el porche trasero.
donde una acuarela a medio terminar de mis rosas esperaba la luz de la tarde. Lentamente, pero con alegría. Estoy aprendiendo que el progreso no tiene que ser rápido para ser significativo. Sabias palabras. ¿Todavía estás planeando el viaje a la Toscana? Septiembre, confirmé. Un curso intensivo de arte de un mes en Italia. ¿Puedes creerlo? A los 68 años voy a ser estudiante en la Toscana. Absolutamente puedo creerlo. Te estás convirtiendo en la persona que siempre estuviste destinada a ser. Después de que colgamos, preparé el almuerzo y lo comí en mi porche trasero, observando las nubes a la deriva sobre el cielo de Guadalajara. Mi vida no se parecía en nada a lo que había esperado a esta edad. Estaba sola pero no solitaria, independiente pero no aislada, libre pero no desarraigada. El timbre volvió a sonar alrededor de las 3 de la tarde. Esta vez fue una entrega. Un paquete con mi nombre escrito con una cuidada letra cursiva. Dentro había un álbum de fotos, hecho a mano, con Aventuras de la abuela, escrito en la portada con la artística caligrafía de Emilia. Las páginas estaban llenas de copias de mis fotos de viaje de Guanajuato, impresiones de las pinturas que había compartido en las redes sociales, incluso una copia del artículo del periódico sobre la exposición de arte local donde había exhibido 3 piezas. La última página tenía una nota con la letra de Caleb. Gracias por mostrarnos que nunca es demasiado tarde para ser valiente. Me senté en mi porche delantero y lloré lágrimas de alegría mientras leía cada página 2 veces. Esa noche, cuando el sol se puso tras los árboles de mis vecinos, pensé en la mujer que había sido hace un año, la mujer que había estado parada en su puerta en su cumpleaños número 68, escuchando a su nuera decirle que se fuera. La mujer que había descubierto que su amor había sido tratado como manipulación, su generosidad como obligación, su presencia como inconveniente. Esa mujer se había roto, pero no se había destruido. De sus cenizas había surgido alguien nuevo, alguien que conocía la diferencia entre el amor y la explotación, alguien que entendía que establecer límites no era egoísta sino necesario. Alguien que había aprendido que podías amar profundamente a las personas, mientras te negabas a aceptar menos de lo que merecías. Pensé en todas las mujeres de mi edad que podrían estar escuchando esta historia, que podrían estar reconociéndose en mi viaje. Mujeres que habían pasado décadas midiendo su valía por lo mucho que los demás las necesitaban. Mujeres que habían confundido ser usadas con ser amadas. Mujeres que nunca habían aprendido que sus propios sueños importaban tanto como las emergencias de los demás. Saqué mi teléfono y llamé a Daniel. ¿Mamá? Su voz era sorprendida pero complacida. ¿Todo está bien? Todo es perfecto, dije. Quería agradecerte. ¿Por qué? Por traer a los niños hoy. Por el trabajo de terapia que estás haciendo. Por aprender a verme como una persona en lugar de solo un recurso. Mamá. Su voz se ahogó de emoción. Lamento mucho que me llevara tanto tiempo. Lamento mucho haber tenido que perderte para finalmente entender lo que te hice. No me perdiste, Daniel. Me encontraste. A la verdadera yo. La persona que soy cuando no estoy tratando para ganarme el amor, renunciando a pedazos de mí misma. Me gusta esta versión de ti, dijo en voz baja. Me gusta verte feliz. Soy feliz. Por primera vez en años, soy genuinamente, auténticamente feliz. Después de que colgamos, me senté en mi jardín mientras caía la oscuridad y las luciérnagas comenzaban su baile nocturno. En algún lugar de la distancia, un silbato de tren resonó por la ciudad, llevando a la gente hacia destinos desconocidos. Pensé en todos los lugares a los que todavía quería ir, en todas las pinturas que todavía quería crear, en todos los libros que todavía quería leer. Pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo y en las aventuras que aún me esperaban. A los 68 años, finalmente estaba floreciendo. Y si estás escuchando esta historia y te reconoces en mi dolor, si has estado dando y dando hasta que desapareciste, si has estado aceptando menos de lo que mereces porque tenías miedo de estar solo, permíteme decirte algo. Eres digna de un amor que no te cueste tu dignidad. Eres digna de relaciones que sumen a tu vida en lugar de restarle. Eres digna de ser vista, valorada y respetada por lo que eres.
no por lo que puedes proveer. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para recordar tu valor. Nunca es demasiado tarde para florecer. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia. Y si este mensaje resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Ayudemos a que esto llegue a alguien que necesita escuchar que no está solo, que no está pidiendo demasiado y que merece mucho, mucho mejor. A veces, lo más radical que puedes hacer es recordar que tú también importas.